Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy, muy brevemente en este video, vamos a ver el teorema de la divergencia. Vamos a considerar el teorema de la divergencia de Gauss. Y este teorema dice así. Si yo tengo una región más o menos así como una perita, cualquier cosa que se pueda deformar en una bola, un globo, cualquier cosa más o menos así, contenida en R3, vale decir que yo tengo una región más o menos algo así como esto, que la vamos a llamar V, una región abierta, contenida en R3, y vamos a ponerlo entre comillas, región abierta simple y acotada. Con esto queremos decir que tiene volumen finito y que está encerrada por una frontera que es una superficie cerrada sin borde. Esto es más o menos el análogo en R3 de lo que sería una región simple encerrada por una curva de Jordan en R2. ¿Ok? En esta situación, si yo tengo un campo vectorial, vamos a llamarlo en R3 PQR, definido en la adherencia de B, es decir, en su adherencia o en sus... es decir, en B unión con su frontera, que es lo mismo B unido con la superficie de su borde, Eso lo llamamos su adherencia, lo llamamos también su clausura, Si yo tengo un campo vectorial que está definido allí, entonces el teorema de la divergencia de Gauss afirma que la integral triple sobre la región abierta es simple V de la divergencia del campo, diferencial de volumen, es igual a la integral de superficie. Esta la ponemos así porque es una integral cerrada sobre la superficie que es el borde de esta región abierta, de ese mismo campo, producto punto por el diferencial vectorial de superficie, que es lo mismo que la integral de superficie de x por el vector normal de la superficie por la componente escalar de la superficie. Esta fórmula se conoce como la fórmula de Gauss o fórmula del teorema de la divergencia. Y hoy no la vamos a demostrar de manera formal, pero sí la vamos a justificar un poquito, vamos a conversar sobre ella y sobre sus intuiciones sobre lo que eso quiere decir. Entonces, antes que nada, vamos a retomar algunas cosas y aclarar los elementos que están contenidos en esta fórmula. El primero es lo que llamamos la divergencia del campo. Recordemos que el operador diferencial gradiente se piensa como un operador que a cada campo escalar lo manda en un campo vectorial. Recordemos que esto, si f es un campo en 3 variables, el gradiente de él me da un campo vectorial. En este caso, como tenemos un producto punto, interpretamos esto que está aquí. Si nuestro x era PQR, pues entonces el producto punto de esto es el producto punto del operador diferencial, que lo escribimos así por un poquito de abuso de simbología, por el campo PQR, y entonces esto es, por definición, la parcial de P respecto de X más la parcial de Q respecto de Y más la parcial de R respecto de Z.
Entonces ese es el elemento que está aquí, que también a veces en los libros lo escriben, igualito lo escriben como simplemente divergencia de X. También sirve, es lo mismo, ¿ok? Es la divergencia del campo. Por otra parte, debemos recordar que el diferencial de superficie, este diferencial de superficie, es un diferencial vectorial, ¿ok? Y que básicamente esto es un diferencial de área que va en la dirección de la superficie, ¿ok? Mejor dicho, que mide el diferencial de área en la dirección de la superficie, pero que va multiplicado por el vector normal a la superficie localmente, ¿ok? O sea, va en la dirección del normal. Por eso aparece este vector aquí, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos, o sea, una vez que ya está claro qué quiere decir el enunciado, vamos a explicar un poquito a qué se refiere esto. Fíjense, si nuestro vector normal lo escribimos como N1, N2, N3 en un punto, tres funciones que dependen de cada punto de la superficie, entonces, como él es un vector unitario, digamos que él viene por aquí, cada vez que yo lo multiplico con alguno de los tres vectores E1, E2 o E3 de la base canónica, ¿ok? Cada vez que yo lo multiplico con alguno de ellos, por la fórmula, por la igualdad de Minkowski, esto es igual a la norma del vector n por la norma del vector de la base canónica por el coseno del ángulo que los separa. Y como estas dos cosas valen 1, pues resulta que esto es precisamente el coseno de ese ángulo. Entonces, básicamente lo que sucede es que yo estoy midiendo los ángulos que forma ese vector con cada uno de los vectores de la base canónica, ¿ok? Y esos cosenos se llaman los cosenos directores del ángulo, ¿ok? Esos cosenos se llaman los cosenos directores del ángulo. Muy bien. Una vez yo los tengo, entonces fíjense que yo puedo expresar el producto punto del campo vectorial, o sea, la integral de superficie de x punto n de superficie es realmente la integral sobre la superficie S de la función escalar P por N1 más Q por N2 más R por N3, ¿ok? Porque es este vector PQR por el vector normal, producto punto, por el diferencial, la componente escalar del diferencial de superficie como toque cuando se pueda integrar, ¿ok? Y esto que está aquí, por supuesto, esto mismo es lo mismo que escribir P por el coseno de tita 1 más Q por el coseno de tita 2 más R por el coseno de tita 3. De cualquiera de las dos maneras se puede escribir. Eso es lo que importa por el momento. Comprendiendo esto de esta manera, entonces, queda un poco más claro que lo que estamos escribiendo en esta igualdad es una fórmula que me está relacionando a una integral de volumen con una integral de superficie, ¿ok? En la que aparece un diferencial de superficie que, como ya sabemos, es un diferencial vectorial, ¿ok? Que tiene unas componentes vectoriales. La interpretación física de esto es la siguiente, ¿ok? Si nuestro vector x, sobre la región así como una pelotica o como un globito, ¿ve? Si nuestro vector x, que es igual a PQR, en términos físicos mide
la velocidad de un punto cualquiera dentro de esa cosa sometido a un flujo, la velocidad, el vector de velocidad de un flujo en cada punto de la región V, ¿ok? Incluso de su borde. Entonces, de cierta manera, la interpretación física de esta cosa es la siguiente, fíjense. El volumen que atraviesa un pedacito de superficie en el borde, ¿ok? A ver si puedo dibujar esto un poco más grande. Supongamos que nuestro pedazo de pelota fuese una cosa más o menos así. Y yo tengo por aquí un pedacito de superficie sobre la conchita, ¿ok? Esto es un diferencial escalar de superficie, ¿ok? Es una especie de diferencial de área, pero en la dirección de la superficie. Vamos a pintarlo así más bien. Un momentico. Pintémoslo más bien así. ¿Ok? Este es el dibujito clásico. ¿Ok? El otro lado viene por el lado de atrás. Y yo más o menos puedo pensar en esto un poquito así. Este pedacito de elemento de área en la dirección de la superficie se aproxima localmente a medida que yo tomo particiones más chiquitas, se aproxima al tangente. Por lo tanto, es localmente normal al vector normal de la superficie, el vector unitario, ¿ok? Por una parte y por la otra, yo lo puedo considerar o lo puedo ver como un pedacito de la proyección sobre el interior de la superficie de un pedacito de diferencial volumétrico, ¿ok? Entonces, estoy pensando adentro, en la región B, y afuera, en S, ¿ok? El borde es S. Y entonces, fíjense que el volumen de fluido que atraviesa al pedacito de diferencial de superficie o de diferencial de área en la dirección de la superficie, en la dirección tangente local de la superficie, ¿ok? En un cierto diferencial de tiempo de segundos, eso más o menos, es aproximadamente igual al volumen justamente de este taquito que yo estoy poniendo aquí de cilindrito, ¿ok? O sea, es como el volumen de esta cosa, de este elemento de volumen que yo estoy pintando aquí. Ese es el volumen que lo atraviesa, ¿ok? Y entonces en ese sentido eso es más o menos, aproximadamente, ¿ok? Como X por el diferencial del tiempo, por el vector normal, por el pedacito de área de ds, ¿ok? Por el pedacito de área de ds, ¿ok? Este X por el diferencial de tiempo más o menos, lo que me está midiendo más o menos sería la magnitud del otro pedacito, del pedacito de componente ortogonal, ¿ok? Esto más o menos sería X por el diferencial de tiempo, más o menos. Y entonces, ya que el volumen de fluido que atraviesa esta cosa es esto, cuando yo mido entonces el volumen de fluido por segundo, ¿ok? Que estoy midiendo la velocidad o el cambio del volumen por unidad de tiempo, ¿ok? Cuando mido el cambio de volumen por unidad de tiempo, pues entonces ese cambio, ¿ok? El cambio o el volumen de fluido que atraviesa a ds por unidad de tiempo es aproximadamente igual entonces a X
punto n punto ds. Entonces, si yo hago las sumas de Riemann de esas cosas, el total del volumen que atraviesa a todo el borde, yo lo puedo aproximar más o menos con unas ciertas sumas de Riemann de estas cosas, de términos así, o sea, de x sub i por el vector n sub i por el de s sub i sobre una cierta partición de la superficie del borde. Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo? Lo que estaría haciendo más o menos es una especie de cosa más o menos así, en la que yo estoy partiendo, estoy tomando una partición, ¿ok? De todo el borde. Y bueno, estoy variando en cada una de estas celdas, estoy tomando un elementico de área con un pedacito de un normal, etcétera, ¿no? O sea, para cada una de estas cosas estoy tomando, en cada una de ellas, aquí tomo uno, aquí tomo otro, aquí tomo otro, aquí tomo otro, y así vamos. Entonces, el total de volumen, cuando yo tome el límite, ¿ok? Si esta cosa va desde 0 hasta n, donde n es el número de celditas en las que estoy partiendo el borde, pues entonces cuando yo tome el límite, cuando n tiende a infinito de estas cosas, voy a obtener una integral doble sobre la superficie de x.n por el diferencial de ese pedacito de área en la dirección de la superficie, ¿ok? Y esto que tenemos aquí, entonces lo que mide es, más o menos, ¿ok? El volumen del fluido que emerge, que sale de V atravesando a su frontera, que es la esferita o la no la esfera, pero sí es deformable en una esfera, al borde ese, a la superficie esa, sin borde, a la frontera ese, ¿ok? Entonces, esta es la interpretación física, que el volumen de fluido que sale de esa región es calculable con la divergencia del campo, con la integral de volumen de la divergencia del campo. Eso es una interpretación física del teorema de la divergencia. Muy bien. Sin más, entonces vamos a no demostrar sistemáticamente o formalmente, pero sí a justificar un poquito esta integral tan bonita que la vamos a escribir ahora sí. Parcial de P respecto de X más parcial de Q respecto de Y más parcial de R respecto de Z, diferencial de volumen igual a la integral sobre S del campo PQR por el vector normal, que sería PN1 más QN2 más RN3 por el diferencial de superficie. ¿Ok? Lo que tenemos aquí arriba es x.n. Muy bien. Vamos a estudiar esta cosa y lo que vamos a hacer es proceder de la misma manera que lo hicimos cuando estudiamos el teorema de Green. Vamos por una parte a descomponer la región del borde y por la otra parte vamos a descomponer la integral de volumen. Fíjense cómo vamos a hacer esto. En lugar de sacar toda la cuenta completa, ¿ok? Vamos a considerar solo un pedacito de la integral. En este momento, por cuestiones prácticas, yo solo voy a considerar la integral del último pedacito, ¿ok? Entonces, la idea básica es la siguiente. Si yo tengo mi cuestión así como mi globito en forma de pera, ¿ok? Y lo proyecto sobre el piso, sobre el piso me va a dar una cierta región. A esta región la vamos a llamar,
hay que llamarla con algún nombre. Puede ser R de región, pero vamos a elegir una R diferente. Como tenemos una R en la componente del X, en la tercera componente del campo vectorial, vamos a ponerle a este una R, pero como cursiva, ¿ok? Listo. Entonces, esta R es como la región de aquí. La proyección de esto sobre el plano XY, ¿ok? Vamos a dividir esto que voy a decir es un poco arbitrario porque no tiene por qué ser así, puede ser un poco más complicado, puede ser con una curva, una cosa así, pero digamos que yo puedo dividir de una cierta manera a la superficie S que me da el borde. Supongamos que yo la puedo dividir en dos pedazos. Vamos a llamarlos S1 y S2, ¿ok? S1 el de arriba, arriba de esta curva en la que se consiguen, y S2 abajo de esta curva en la que se consiguen. Y vamos a suponer por un momento que estas dos superficies están dadas por sendas funciones, ¿ok? La de arriba vamos a decir que es y igual, por ejemplo, la de arriba a g de x, perdón, z igual a g de xy, perdón, me disculpo, y igual a g, otra vez con el y, z igual a g de xy, la de arriba, y la de abajo sería z igual a f de xy. Muy bien, entonces, con todos esos ingredientes, algunos de los cuales son un poco arbitrarios, por eso les estoy diciendo que esta no es una demostración estrictamente formal, sino una aproximación didáctica un poco intuitiva, ¿ok? Pues entonces mi integral triple de volumen del último pedacito, yo solo voy a sacar el pedacito de aquí, la parcial de R respecto de z de volumen, esto es lo que yo tengo que parametrizar. Bueno, esto va a ser, si nos fijamos bien, esto va a ser la integral doble sobre la región esta de recursiva, aquí, del piso, sobre XY, de la integral desde la superficie de abajo, que es y igual a f, perdón, z igual a f otra vez. Z igual a f, me disculpo, hasta la región z igual a g. Por supuesto, estamos asumiendo que f es menor o igual que g, para todo, para xy en la región de abajo, ¿ok? Bueno, y que entonces ahí estamos calculando la función de la parcial de r respecto de z, diferencial de z, y luego esto le calculamos el resto de las dos diferenciales de y de x o de x de y, ¿ok? Según se parametrice la región de abajo. Y la observación que vamos a hacer es muy parecida a la que hicimos con el teorema de Green, que es que esta cosa que está aquí yo la estoy derivando respecto de la coordenada con la que estoy integrando, que es la misma z. Por lo tanto, ya que dentro de esta integral, ¿ok? Afuera no, porque afuera van a cambiar x y y, pero dentro de esta cosa, aquí x y y son constantes, de manera que el integrando que yo tengo aquí, esto es una cosa que se escribe más o menos como, vamos a escribirlo como ρ' de z, ¿ok? Porque es la derivada de z respecto de alguien. Y entonces aplicamos el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Como tengo la integral de la derivada, pues entonces lo que voy a tener es la integral doble sobre la región recursiva de la función r, x, y, z, donde x y y son constantes y estoy moviendo el z, ¿okay? El que estamos moviendo es el z, desde z igual f de x y hasta z igual g de x y. Y una vez que calculo esto, pues calculo las otras. ¿Ok? Entonces esto es la integral doble sobre r de xyg de xy menos r de xy f de xy. ¿Ok?
de y de x o de x de y, no importa. Pues lo que interesa es que esto es r arriba y que esto que está acá es r abajo. Muy bien, eso es todo lo que nos interesa. Dicho esto y sacada esta cuenta, ¿ok? Ahora nos fijamos por un instante en qué significa esta integral de superficie. Fíjense que tenemos una integral doble y estamos despejando respecto del z. Entonces, lo que yo tengo aquí, si ustedes se dan cuenta, o si están de acuerdo conmigo, fíjense por favor, notemos que la integral sobre la región esta r de x, y, g de x, y, que es r arriba, de y de x o de x de y, esta cosa que está aquí es la integral sobre la superficie de arriba que era S1, ¿ok? Esta es la integral sobre S1 de la componente R, ¿ok? Sobre los puntos que están acá, porque los puntos que están acá son los de la forma z igual g de x, y, entonces son justamente los puntos de esta forma x, y, g de x, y, muy bien. ¿Ok? Entonces es la integral de R, ¿ok? R, por la componente del vector normal n en la dirección de E3, en la dirección vertical, ¿ok? Que es la que está en la dirección de z, por d de S1, ¿ok? ¿Sí? Y esto que está aquí es precisamente la integral de superficie sobre S1 de R por el diferencial vectorial de la superficie S1. Para entender esta última igualdad que acabo de escribir acá, para entender este pedacito, hace falta que vean el video sobre las integrales de superficie, donde está totalmente explicado por qué aparecen estas componentes en estas cosas, ¿ok? Pero eso es lo que aparece. De la misma manera, de manera totalmente similar, vamos a tener que la integral doble sobre R recursiva del otro pedacito que es R abajo, x, y, f de x, y, de y de x o de x de y. Esto va a ser la integral sobre S2, que es el pedazo de superficie de abajo, de R por el vector n, normal a la, bueno, si quieren aquí podemos poner n1 y aquí n2, porque es el normal a la superficie 2 por la componente 3 de S2, y esto es la integral sobre S2 de R por ds2, ¿ok? Un detalle importante es que este n2 va apuntando para abajo, por lo cual va a haber un cambio aquí de signo, ¿ok? Este cambio de signo aquí es porque, si se fijan bien, los vectores en los puntos de arriba apuntan el normal hacia arriba. Pero en la parte de abajo, realmente el vector unitario debería, o sea, si yo tomo el vector unitario normal de la superficie S2, debería apuntarme hacia adentro, pero yo no lo puedo hacer así cuando estoy haciendo la integral de superficie total. Tengo que seguir con el sentido del vector n hacia abajo, ¿ok? Por eso aparece este cambio de signo aquí. Este menos se debe al cambio de orientación, realmente. Moralmente hablando, esto se debe al cambio de orientación. Entonces, cuando yo reste estas dos cosas, fíjense que cuando yo reste estas dos cosas, porque debo calcular este término que tengo aquí, pues me va a quedar que la integral doble sobre la región recursiva de esto que tengo aquí, r de x, y, g de x, y, menos r de x, y, f de x, y, de y de x o de x de y, va a ser igual a la integral sobre S1
de R de S1 vectorial. Y fíjense, cuando yo ponga el menos en el término de acá, voy a cambiar el signo del término de acá. ¿Qué era menos? Entonces me va a quedar la integral sobre S2 de R por ds2. Y si estamos de acuerdo todos, esto es la integral completa, porque estoy integrando sobre S1 y sobre S2, pues esto es la integral sobre todo S de R por el diferencial de S. ¿Ok? Y entonces, en resumen, si nos vamos arriba, hacia esto lo llamamos 2, y a la primera que teníamos, que era la que empezaba del lado de acá, la llamamos 1. Como esto que está acá era igual a esta integral de acá, ¿ok? Juntando 1 y 2, pues entonces vamos a llegar a que la integral de volumen de la parcial de R respecto de Z de volumen es la integral sobre S de R por D del diferencial de S. Fíjense que acabamos, como les dije, de descomponer la integral y sacar un solo pedacito, ¿ok? Perdón que estoy siendo un poquito abusivo. Esto realmente viene así, ¿ok? Pero lo que estamos sacando es un pedacito de la igualdad, ¿ok? Fíjense que para sacar este pedacito de la igualdad tuvimos que hacer dos cosas, como les acabo de explicar hace un ratito. Tuvimos que descomponer la región en dos pedazos, uno arriba y uno abajo, y proyectar sobre el plano XY, ¿ok? Para poder aparecer el diferencial de dz, que es con el que estamos diferenciando por dentro, ¿ok? Esto es descomponer la región. Y por la otra descompusimos la integral de volumen y solo calculamos el primer pedacito de acá. Y ahora yo voy a asumir que está claro cómo salió esto. Voy a volverlo a escribir del lado de acá. ¿Ok? Tenemos entonces que la integral triple de la parcial de R respecto de Z de volumen es igual a la integral de superficie de R por el diferencial de superficie. ¿Ok? Esta es la que nosotros obtuvimos. Fíjense que las otras tres, que serían la integral de la integral de P respecto de X, discúlpenme, D de volumen sería, la análoga de esta igualdad sería la integral de superficie de P de S y la integral triple sobre B de Q de Y diferencial de volumen sería la integral de superficie de S de Q de S. Y quiero que se fijen en que R es simplemente X N, la componente de X por N en la dirección de K. Esta P es la componente de X con N con la dirección de, mejor dicho, no, perdón, sin el N. Sin el N, me disculpo, perdón. R es la componente de X en la dirección de K, o en la dirección de E3, mejor dicho, del E3. P es la componente de X en la dirección de 1, y Q es la componente de X en la dirección de E2, ¿ok? ¿Sí? Entonces, si yo junto estas tres igualdades, y sumo, ¿ok? Lo que estoy obteniendo es que la integral triple de la parcial de P respecto de X más la parcial de Q respecto de Y más la parcial de R respecto de Z diferencial de volumen es la suma de los lados de la derecha, que sería la integral de superficie de X por el punto diferencial de superficie de S. ¿Ok? Porque sumo las componentes de las tres componentes del X. ¿Ok?
Eso es lo que va a suceder. Para hacer las últimas dos igualdades, simplemente lo que se hace es que la misma región que tenemos así como una perita, antes la estábamos proyectando respecto de XY, o en el plano XY, ¿ok? Para obtener, por ejemplo, la componente P, la deberíamos proyectar sobre el plano YZ, ¿ok? Deberíamos proyectarla sobre este plano que viene acá. Y entonces el vector que sale es E1, ¿ok? Por eso aparece este que está aquí, ¿ok? Y con la otra sería proyectar con el E2 y proyectar en la dirección del otro plano coordenado, que es el plano XZ. Y eso me daría la otra proyección, ¿ok? Y esto es todo, de esta manera, un poco informal, pero me parece a mí bastante didacta. Obtenemos el teorema de la divergencia de Gauss. Espero que este video les haya sido de provecho. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una feliz tarde.